la idea es que Raquel presente de su vista y desde Asturias y aquí en Asturias, cuál es la situación de la mocedad, de las mujeres y de todos los demás en relación a la renta básica, porque la renta básica, bueno, ya José Antonio fue adelantando un poco, porque desde su investigación, desde cómo se trata el empleo y tal, llegan ellos a la renta básica, una cosa que ellos no ni buscaban o no a priori. Después, como queremos tener instituciones nuevas, pues ahí en Cataluña estamos ahí con un plan piloto que nos explicará Aida, que es ya analista de datos, y ahí la tenemos al otro lado. Y luego, bueno, Ariel pondrá un poco esa visión de nuevas instituciones del común y, bueno, y aprovechará para presentar un poco de la parte del libro Renta Básica, nuevos posibles del común, que acaban de escribir conjuntamente con gente conocida de la red de aquí y que podéis comprar allí por 5 euros. O sea que, bueno, con otros que hay, o sea que echar un vistazo y sin más preámbulos, pues doy la palabra a Raquel para que ella os cuente un poco. Vale, bueno, hola. Que yo voy a ser muy breve porque yo voy a hacer un resumen bastante rápido. Me vais a perdonar, voy a mirar de la chuleta para que no se me pase nada, precisamente por tener este tiempo tan cortito. Y sí que es cierto, como comentaba Pi, mi compañero, que ya José Antonio habló bastante, ¿no?, de la precariedad laboral, el tema de la vivienda, que los jóvenes contratos precarios, contratos basura, muchas veces no te puedes independizar o te independizas de malas formas, de malas maneras, y cómo nos lleva todo esto a una salud mental bastante miserable, voy a decir, ¿no? Entonces, como esto es muy triste todo y es muy horrible, voy a intentar darle un poquito de positivismo. Y recordaba hoy que estaba volviendo a escuchar una charla de Ofelia Fernández en la escuela de Amasturias, la escuela feminista de Amasturias, que decía una frase que era: las utopías de hoy pueden ser o serán las realidades de mañana, ¿no? Y entonces, precisamente con la renta básica, creo que esta frase le va al pego. Entonces, ¿qué pasaría con todos estos problemas que tiene la juventud hoy en día y la sociedad, ¿no? Porque no es solamente la juventud. ¿Qué pasaría si tuviéramos esa renta básica? Entonces, ¿qué pasaría? Que tendríamos una emancipación real, una libertad para escoger esos contratos dignos, contratos que van con nosotras mismas, de lo que hemos estudiado. Voy a hablar también de, pues, toda esta gente que está en prácticas, becarios que no cobran, gente que está estudiando y no puede estudiar más porque tiene que trabajar, tiene que pagar su pan, su piso, y también, pues, los trabajos no remunerados, ¿no? Lo habla mucho el feminismo y esas formaciones. ¿Qué pasaría también con la renta básica? Que también tendríamos mucho más tiempo para el ocio, ¿no? Mucho más tiempo para la militancia. ¿Y qué pasa con esta militancia y estos espacios en común que precisamente creo que no gustan al capitalismo, ¿no? Porque sería una forma de, como bien dice el título de esta escuela, superar el capitalismo. Entonces, nada, ese es mi resumen de lo que podría hacer la renta básica, y llamar a esa renta básica para una libertad real de un trabajo digno, pero también para vivir con dignidad, ¿no? Y ya muy rapidísimo lo he hecho, creo que bien. Y nada, doy paso al resto de compañeros. Gracias. Sí, no se oye. Sí, pues nada, vamos a dar la palabra a Aida ya para que nos presente el plan piloto de renta básica en Cataluña. Y bueno, nada más, ella es analista de datos, resumo muy poco. Bueno, que diplomada en economía, en filosofía. Puedes empezar ya, si quieres. Bueno, buenas tardes a todos. Hola, ¿se me escucha bien? Hola. Hola, no sé si me oís. Sí. Sí, vale. Bueno, muchas gracias por invitarme, bueno, en representación de la oficina del plan piloto para implementar la renta básica de la Generalitat de Cataluña. Estamos muy contentos de que, en primer lugar, el tema renta básica sea un tema que se siga hablando por todo el territorio español, y no hace falta que venga desde las instituciones, como es nuestro caso, sino que al final la red renta básica es otro ejemplo de que es una idea que viene
pisando fuerte desde hace muchos años y especialmente y también en Cataluña desde la crisis de la COVID, ¿no? Hubo muchos manifiestos de diferentes entidades y asociaciones de diferente color político pidiendo una renta básica ya como derecho ciudadano y como necesidad para afrontar el contexto tan difícil en el que nos encontramos y más aún teniendo en cuenta el otoño y el invierno que se nos plantea por delante. La oficina del Plan Piloto para implementar la renta básica en Cataluña nació de un acuerdo de gobierno, pero como he dicho, venía de un deseo de la sociedad civil. Y básicamente lo que somos es un grupo de técnicos preparando y diseñando un plan piloto que lo que pretende es ver qué efectos tiene la renta básica aplicado en Cataluña. Se han hecho muchos planes piloto alrededor del mundo, tanto en países más desarrollados como países con niveles de pobreza más elevados. Y queríamos ver pues, qué ocurriría en Cataluña si hay una renta básica universal. Como sabéis, bueno, el sistema de bienestar español tiene una capacidad de reducir la pobreza bastante limitado. Si bien tampoco voy a entrar mucho en tasas ni en indicadores, ya que vamos un poco justos de tiempo, pero somos todos un poco conocedores, ¿no?, de que el nivel de pobreza ha ido en aumento desde los últimos años. Sin embargo, a pesar de eso, el nivel de pobreza después de transferencias sociales no ha disminuido. ¿Qué significa? Que tenemos un 20% de pobreza cronificada en la sociedad española, que incluso después de haber hecho transferencias sociales, incluyendo pensiones, sigue siendo pobre. Esto es un problema, además de, como comentaba la compañera también, pues bueno, trabajadores pobres, etcétera, un sinfín de problemáticas que tienen que ver con la pobreza y muy estrechamente relacionado con la desigualdad, ¿no? Además, otro tema bastante particular del contexto socioeconómico, diría español, pero voy a hacer como un apunte muy particular de Cataluña, es cómo está el tema de las prestaciones sociales. Al final, tenemos un 20%, como comentaba, de pobreza de personas pobres, que este 20% está cronificado. Entonces, voy a poner, por ejemplo, dos de las prestaciones sociales condicionadas más conocidas, ¿no? La primera, que sí que es a nivel estatal, el ingreso mínimo vital. La segunda es de ámbito catalán, que es la renta garantida de ciudadanía. La primera, el ingreso mínimo vital, es una dotación para una persona adulta sola de 490 euros al mes. Y la segunda es de 564 euros al mes. Si ponemos esta en relación con cuál es el umbral de la pobreza para una persona adulta sola en España, esta persona que está recibiendo la prestación condicionada ni siquiera virtualmente sale de la pobreza, porque este umbral se encuentra en casi 800 euros al mes. Lo que ocurre es que la cantidad es poca para el coste de la vida en España y una de las... vale, perdón, pensaba que se había cortado y me estaba escuchando doble. Otro de los puntos muy negativos de la situación de las prestaciones condicionadas para justamente aliviar un poco la situación de este 20% de pobreza cronificada es la falta de cobertura. Es decir, por ejemplo, el ingreso mínimo vital en Cataluña tan solo cubre el 13% de personas que están en pobreza severa. Y la renta garantida de ciudadanía solo cubre el 28% de personas en pobreza severa. ¿Qué significa esto? Uno, que la cantidad es muy baja y dos, no llega a la gente que tiene que llegar. ¿Esto qué significa? Que al final, en la situación de las prestaciones que intentan solventar el problema de pobreza que tenemos en Cataluña y que es extrapolable a España, es ineficiente y es ineficaz y evidentemente se ha de solucionar. Entonces, una idea como una de las posibles soluciones, pero no única, porque debe venir acompañada de más políticas que hagan de esta una política como holística y general, es la renta básica, que para hacer 4 pinceladas, por si hay alguien que no conoce bien como los 4 conceptos básicos sobre los que se basa, les mencionaré. Se basa en que es individual, es decir, no se otorga a la familia como las actuales prestaciones, sino que se da a la persona. Es incondicional, es decir, no importa
si estás trabajando, si no, si estás en una situación o en otra. Y en tercer lugar, es universal, es decir, no se enfoca en un colectivo concreto, sino que se da a toda la población. Esto tiene un sinfín de beneficios en comparación con las prestaciones actuales. En primer lugar, nos encontramos que como las prestaciones de ahora son tan específicas, tienen menos cobertura, que es lo que acabamos de ver, este 13% de alcance, significa que algo falla, estás pidiendo demasiados requisitos quizá. Otro problema, la estigmatización. Hay un estigma muy claro ante la persona que está pidiendo la prestación, y en algunos casos justamente este miedo al estigma hace que de hecho no lo pida aunque sea candidato o candidato para pedirla. Otro problema muy típico de las prestaciones condicionadas, la trampa de la pobreza. ¿Qué pasa cuando la prestación condicionada justamente está condicionada a que no estés trabajando? Pues que si se te ofrece un contrato laboral y te da miedo perder la prestación que tienes otorgada, no vas a arriesgar este dinero asegurado que te permite subsistir, aunque sea con lo básico, para empezar a trabajar. Y como comentaba también, pues la dificultad de, en ocasiones, la barrera del idioma para según qué personas, la brecha digital para otras personas, la dificultad y lo largos que son estos procesos, ¿no?, de pedir las prestaciones condicionadas, hacen pues precisamente esto, que sea un sistema ineficaz e ineficiente. Entonces, metiendo todo esto en un saco y uniéndolo a las demandas de la sociedad civil que comentaba y al acuerdo del gobierno que hubo y por el cual la oficina del Plan Piloto existe, desde la Generalitat de Cataluña hemos diseñado un plan piloto que lo que va a pretender son dos cosas claras. La primera, que queríamos ver y que teníamos muy claro que queríamos testear y que no se ha hecho en muchos de los otros planes pilotos que se han hecho en el mundo, es ver qué pasa con esta parte que comentaba de la universalidad, ¿no? Es decir, los efectos a nivel individual y los efectos que tiene la incondicionalidad de la renta básica universal se han testeado bastante en diferentes países, diferentes contextos y diferentes décadas. Sin embargo, la universalidad, que es el hecho que en un territorio absolutamente todo el mundo reciba esta asignación monetaria, no se ha testeado, y si se ha testeado ha sido o con muy poca cantidad de dinero o en países que son muy lejanos al nuestro en cuanto a variables sociodemográficas, o incluso se ha hecho en los años 70 y no sería aplicable ahora. Entonces, por un lado, queríamos ver qué pasa cuando hay un territorio donde todo el mundo lo recibe, y por otro lado, y una parte que es muy novedosa de nuestro diseño de plan piloto, es la cantidad de la asignación monetaria. Como la renta básica universal, una de las ideas teóricas que hay detrás es que debe ser básica, pues precisamente para cubrir las necesidades materiales más básicas que tiene un ser humano para subsistir, y también, como comentaba la compañera, pues para dar libertad al ser humano, ¿no?, de decir, pues quizá este contrato basura no lo acepto otro, o incluso decidir qué haces con tu tiempo libre, más participación política, etcétera. Entonces, como queríamos ver estas dos piezas del puzzle de los efectos de la renta básica, hemos llegado a parar a un diseño concreto con el que estamos satisfechos y creemos que satisface todos estos objetivos. Para daros 4 pinceladas y que sepáis un poco del diseño que vamos a plantear y que aún no está cerrado, pero estamos cerca de poder presentarlo. En cuanto a la cuantía, estaríamos hablando de que a nivel individual, recuerdo, a todos los adultos se les daría 800 euros al mes, porque como comentaba, como queremos que sea una renta básica de verdad, creemos que debe estar alrededor del umbral de la pobreza, con lo cual esta cantidad creíamos que debía ser de 800 euros al mes. Y para los menores de edad sería de 300 euros al mes. En cuanto a la población objetivo, como queremos testear la universalidad y creemos que es uno de los conceptos que se han de mantener para un plan piloto correcto, la población será todo el mundo, excepto el 10% de rentas más altas. ¿Y esto por qué es? Porque en una renta básica aplicada como política pública y no como plan piloto, vendría necesariamente precedido de una reforma fiscal mucho más progresiva de lo que tenemos ahora. Esto que implicaría que al final el 10% de rentas más elevadas
acabaría pagando más que, de lo que recibiría de renta básica. Por lo tanto, serían perdedores netos de esta política pública. Con lo cual, creíamos que no tenía sentido hacerlos ganadores de este plan piloto si en un futuro, en una política pública de renta básica, serían perdedores de esta asignación monetaria. La cantidad de personas será 5.000 personas en toda Cataluña. Nos encantaría que fueran más, pero al final es una prueba piloto y disponemos de una muestra limitada. Y la duración será de 2 años, es decir, será una asignación monetaria otorgada durante 24 meses. Algo también muy novedoso, y por eso comentaba antes la parte de universalidad, etcétera, es que estas 5.000 personas las vamos a dividir en dos. Es decir, habrá 2.500 personas que estarán sujetas como un plan piloto de unas características y otras 2.500 de otras características. Mientras que la cantidad y lo del 10% de rentas más altas, etcétera, sigue siendo lo mismo, cómo se seleccionan estas personas cambia. Las primeras 2.500 personas serán seleccionadas de forma aleatoria por toda Cataluña. Y una forma innovadora que habíamos pensado de hacer es seleccionar por domicilios, es decir, por dirección postal. Se seleccionarán alrededor de 1.000 domicilios, teniendo en cuenta pues esto, que en cada vivienda hay entre 2-3 miembros que la habitan de media. Entonces se seleccionarán 1.000 domicilios aleatorios que sumarán estos 2.500 personas, y todo el mundo que esté empadronado en esos domicilios seleccionados de forma aleatoria recibirá la renta básica. ¿Qué ganamos con esto versus que fueran individuos sueltos por Cataluña? Pues en primer lugar, que podemos ver efectos dentro del hogar. Esto es algo que claramente va orientado a un análisis de género. Queremos ver, ya que la prestación o la asignación monetaria es individual y no es otorgada a la unidad familiar como suelen ser las actuales, con esto podremos ver pues quizá más emancipación de mujeres que quizás están en relaciones no deseadas, o incluso emancipación de los jóvenes que sin la renta básica no podrían, por lo que se ha comentado en todas estas jornadas. En fin, un sinfín de efectos que podemos ver más allá de lo individual en efectos dentro del hogar. Y las otras 2.500 personas que restan de toda esta muestra de personas que recibirán la renta básica durante 2 años, las dividiremos en 2 municipios, donde esos 2 municipios, de unos 1.200 habitantes cada uno, todo el mundo recibirá la renta básica. ¿Con esto qué ganamos? Pues además de los efectos intrafamiliares y intrahogar que comentaba de la otra parte del piloto, lo que ganamos es qué pasa cuando efectivamente la renta básica es universal, es decir, hay más tejido asociativo, hay más participación política, hay más asociaciones, hay más gente que quizá deja su trabajo para emprender en una cooperativa. Es decir, una serie de efectos que no necesariamente son solo la suma de efectos individuales, sino que son efectos justamente porque todo un territorio la está recibiendo. Entonces, esta es la idea, ¿no? De ver un poco temas intrahogar, temas de emancipación tanto a nivel de género como de los jóvenes, temas de tejido asociativo, de cooperativismo y de participación política. Y bueno, básicamente así, para cerrar un poco, no sé si me he extendido mucho o poco, si no, bueno, pues está encantada de responder a preguntas si las hay. Al final estamos orientando mucho este plan piloto, obviamente, a unos objetivos que son políticos, porque el interés por ver qué pasa a nivel de género es político, el interés por ver qué pasa a nivel de participación política también es un interés político, pero lo queremos ver desde una orientación súper objetiva y científica. ¿Por qué? Porque es muy importante que a lo largo de los debates que se hacen sobre políticas públicas, en este caso, sobre la renta básica universal, intentar aportar datos y efectos que son incontestables. Es decir, al final, en el Parlamento de Cataluña, si esto llega a debatirse como política pública, o en el Congreso de los Diputados, o en Asturias, o en cualquier centro de gobierno, lo importante es que, al final se ha de dar por hecho que habrán ideas y que habrá un argumento político, ¿no? También vinculado mucho al tema de, bueno, la condicionalidad, el por qué todo el mundo debe recibir sin dar nada a cambio, cuando la renta básica tiene una idea, ¿no? Como de filosófica más de un derecho del ciudadano y no un ciudadano que sabe ganar este derecho. Pero gracias a este tipo de pruebas y al enfoque que comentaba, científico y objetivo, lo que conseguimos es
vale, este es un debate político, pero aquí están los datos. Y suena un poco así, pero realmente es como se deberían afrontar al final estos debates, ¿no? Pues si había algún color político que está en contra de la renta básica diciendo, por ejemplo, la gente dejará de trabajar, pues gracias a este plan piloto podremos decir, mira, esto no es cierto porque hemos hecho un plan piloto y esto no ha ocurrido. Cuando de hecho en todos los planes pilotos que se han hecho en el mundo, en todos ha salido que la gente no deja de trabajar por el hecho de recibir una renta básica. Bueno, por el momento eso es todo. Ya te digo, no sé si tendréis alguna pregunta o no. Sí, he intentado resumir un poco, ya que íbamos un poco justos de tiempo, pero bueno, espero que se haya entendido. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a Ariel, que también tiene otro libro ahí que yo antes no había visto, que es el de Nuevas Instituciones del Común, que también tenéis ahí y que yo también voy a pillar ahora el segundo. Bueno, ¿cómo están? Me acordaba de el final de un documental que trata sobre el vino. Ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver? Es cierto que me tomé la cerveza de 10 grados de alcohol, que se acerca mucho a un vino, pero me acordaba del final de Mondo Vino, un documental muy bello de un director belga sobre el vino, que termina en Argentina, en el norte argentino, en Salta, en una provincia que tiene muy buenos vinos, en una bodega de una familia muy aristocrática que se llama la familia Echart. Y entrevistan al patriarca de la familia Echart, que más allá de su narcisismo y de su narrativa que tiene que ver con el modo en que ellos llevaron el progreso a una región donde la gente no quería trabajar, se refiere a los indígenas de la región de una manera muy despectiva, como diciendo ellos no querían trabajar, no querían progresar, bueno, etcétera. Y el director, que evidentemente es un gran entrevistador, le hizo una pregunta muy precisa. No querían trabajar, no querían progresar. ¿Y qué querían? Y entonces el señor Echar respondió, se quedó perplejo por la pregunta y respondió, no sé, vivir. ¿No? Y fue hermoso porque son esos momentos donde el inconsciente de la oligarquía habla, ¿no? Es decir, donde evidentemente lo que para esa posición, para ese lugar de enunciación, no está permitido, es básicamente vivir por fuera de los parámetros de el progreso o de los parámetros que harían posible una meritocracia, que es un término que muy bien mencionó alguien que me precedió antes en la palabra, ¿no? Entonces, de alguna manera, el problema de la renta básica, digamos, que estoy muy contento de haber escuchado lo que las compañeras acá comentaron y la experiencia que están llevando adelante en Cataluña, es un problema filosófico-político de primer orden, porque en definitiva es una disputa por el sentido. Problemas que se ubican en registros diferentes, ¿no? Y entonces es interesante poder, en el libro nosotros tratamos de abordar a partir de escrituras diferentes algunos de esos registros, ¿no? Es decir, el plano de las luchas, el plano, bueno, de qué significa la actividad humana, ¿no? En tanto produce cosas necesarias para vivir y en tanto está expuesta a la captura por parte de mecanismos que la valoran en tanto y en cuanto puede producir algún tipo de valor. Bueno, entonces decía el problema de la renta básica como un problema existencial de primer orden. Pero ¿por qué está ligado a la cuestión de las nuevas instituciones? Este librito, que es una especie de cuaderno, digamos, ¿no? Que trabaja sobre la noción de nueva institución, ahora siento que tengo un poco tiempo porque son muchas cosas, entonces trataría de organizar un poquitito para que se entienda un poco a qué se le llama nueva institución. Básicamente, este libro parte de un diagnóstico que dice que las instituciones modernas, que están fundadas en una matriz que podríamos ubicar en un autor del siglo XVII, pero que en realidad
forma parte de nuestro sentido común, ¿no? Ese autor es Thomas Hobbes, ¿no? Y nuestro sentido común nos lo presenta, lo conocemos. Entonces no importa que hayamos leído a Hobbes o no, digamos, ¿no? Esa matriz está ahí. ¿Qué quiere decir esto? Las instituciones modernas, están basadas en un problema que tenía que ver cómo resolver el problema de la convivencia humana en una Europa en llamas, en una Europa en guerra de todos contra todos, que fue interpretada antropológicamente por Hobbes como básicamente, yo diría una antropología negativa, el problema de la peligrosidad de la especie humana para sí misma, para consigo misma. El famoso proverbio del hombre como lobo del hombre, ¿no? Que Hobbes utiliza primero en un manuscrito que precede en 10 años a su famoso libro Leviatán, que es el de Kiwell, del Ciudadano, donde él presenta el problema. Digamos, el problema es no cómo logramos ponernos de acuerdo, sino cómo logramos evitar que nos matemos entre todos, ¿no? Es decir, por lo tanto, en acento puesto en eso que llamaría una antropología negativa, de una especie que, por supuesto, que es una especie que es peligrosa para sí misma y para el mundo, porque es una especie abierta al mundo, porque es una especie que no sabe para qué está acá, que no tiene un depredador fijo, porque no tiene una presa fija, que no tiene un medio ambiente, que no tiene... Es decir, y por lo tanto tiene que inventárselo y que puede perfectamente tener la expectativa de que el resto le puede hacer daño. Entonces, esto es una especie de mito, el mito de Hobbes, digamos, ¿no? Este mito es el que dota de legitimidad a las instituciones modernas. Y nosotros, en buena medida, seguimos pensando a las instituciones, ¿no? Como fundadas en esa legitimidad. En el libro hay como una licencia poética, no muy poética porque no soy poeta, pero sí una licencia poética que dice que el Estado moderno nació como un Estado de un solo ministerio, el Ministerio del Interior, ¿no? Es decir, que es aquel que pretende cambiar radicalmente las expectativas negativas. Es decir, la expectativa de que si perseguimos la misma gloria, si perseguimos los mismos objetivos, los mismos bienes, y al mismo tiempo pretendemos conservar la vida, entonces, bueno, el problema es cómo cambiar la expectativa negativa respecto de los demás. Bueno, aparece el Estado como como una instancia última, ¿no? Que tiene el monopolio de la fuerza, que tiene la legitimidad en última instancia, y entonces la expectativa sería que todos respetemos esa última instancia por miedo. La única pasión que le importa como la previsión del futuro. Entonces, esta estructura, que es una estructura que es mítica de alguna manera, pero está inscripta en el sentido común, y hace que el Estado haya nacido como un Ministerio del Interior. Pero claro, al calor de las luchas revolucionarias del siglo XIX, por un lado, y de los intentos de un ancien régimen decadente que intenta volver, los estados, para fortalecerse y autoconservarse, empiezan a mirar la cuestión social. Es decir, empiezan a preocuparse básicamente por quienes peor la pasan. Y aparece el segundo ministerio que importa, que es el Ministerio de Desarrollo Social o de Acción Social, según el lugar. Hasta que finalmente, con el consenso de Washington, etc., y cuando la racionalidad económica invade cada vez zonas más inesperadas de la vida, ¿no? Y donde cada aspecto de la vida se vuelve objeto de un razonamiento económico o de un tipo de racionalidad económica, aparece el último ministerio, que es el Ministerio de Economía, digamos, ¿no? Entonces el Estado moderno y las instituciones a partir de las cuales el Estado moderno se sostiene, tienen que ver con un recorrido, que ahora estoy haciendo brutalmente, digamos, veloz, pero tienen que ver también con la producción de un tipo de sujeto que a su vez reproduzca ese Estado y esas instituciones. Ese sujeto es el ciudadano, digamos, ¿no? Bueno, el problema, digamos, es que el libro parte de un diagnóstico. El libro dice qué pasa cuando la legitimidad fundante de las instituciones modernas está en cuestión. ¿Qué pasa cuando en las instituciones modernas no pueden producir un sujeto que a su vez sea capaz de reproducirlas? Es decir, ¿qué pasa con ese quiebre? Cuento una anécdota. 2001, Argentina. No es muy original. Con un grupo de amigos y amigas teníamos un programa de radio
nos dirigíamos a la radio, Argentina estaba en llamas, hay estado de sitio. El presidente dice estado de sitio. Estado de sitio es una figura que tiene que ver con el origen mismo del Estado. El Estado, justamente como se arroga el lugar de la decisión en última instancia, gobierna la excepción y gobierna mediante la excepción. Y gobierna los hechos ordinarios como si todo el tiempo estuvieran amenazados por la excepción. Entonces, claro, estado de sitio es evidentemente una medida capital, digamos, ¿no? Fundante del Estado. ¿Qué pasa? Este grupo de jóvenes, que éramos nosotros, todavía me considero no un ex joven, pongamos, pero bueno, este grupo de jóvenes que éramos nosotros, nos dirigíamos, éramos como 6 o 7, a la radio y 2 policías nos detienen y nos dicen, ¿qué hacen acá? Estamos en estado de sitio. Más de 2, 3 personas, no me acuerdo cuánto se podía circular. No se puede circular. Y uno de los chicos dice, está bien, pero ustedes son 2 y nosotros somos 7, ¿no? Y no es que éramos muy pulenta, digamos, los laucones. No es que teníamos... Pero evidentemente los policías se quedaron perplejos y no dijeron prácticamente nada y nos fuimos. Lo que había caído en esa frase de ese jovencito era un régimen simbólico. Es decir, estos policías estaban desinvestidos como el estado de sitio mismo, porque el cántico que se escuchaba en Argentina en aquel momento era qué boludos, el estado de sitio se lo meten en el culo. Entonces, ese cántico, digamos, que podría formar parte del acervo de la astucia popular, era al mismo tiempo un síntoma de la caída de un régimen simbólico y por lo tanto de la eficacia de las instituciones modernas, anunciada tal vez en un hecho de la vida cotidiana y callejera de un país que está en el culo del mundo, pero que sin embargo estaba dando cuenta de algo que está pasando o de algo que puede ser una tendencia. Entonces, frente a la caída de esa legitimidad, la pregunta que aparece es, bueno, entonces, ¿de dónde se obtiene la legitimidad, ¿no? Para construir, digamos, hechos y acciones colectivas, ¿no? Y para instituir prácticas colectivas que de alguna manera tengan que ver, por ejemplo, con algunas de las cosas que se conversaron acá. Entonces aparece la idea de las nuevas instituciones. Cuando, como decía Gramsci, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, bueno, por supuesto que hay que reconocer que habitamos un terreno, digamos, de contingencia que al mismo tiempo es propio de esta especie. Por eso yo digo que este es un momento histórico que esto se lo deberíamos a los italianos operaístas, ¿no? Ya en la década del 80 marcaban que el capitalismo contemporáneo cada vez más obtiene valor de características que son propias de la especie en tanto tal. Por ejemplo, la capacidad del lenguaje, la empatía que forma parte, digamos, de la constitución bioantropológica, digamos, con las neuronas espejo, la neotenia, que tiene que ver con la capacidad de incorporar siempre un nuevo conocimiento, ¿no? Que algunos llaman infancia crónica, a diferencia de otras especies que incorporan todo lo que necesitan para vivir, digamos, en un plazo determinado. Bueno, esas características son movilizadas por el mercado de trabajo, son movilizadas por el capitalismo financiero, ultratecnologizado, que tiene la capacidad de obtener valor, ¿no? De cada gesto de la vida cotidiana, ¿no? Incluso de cambiar los gestos, como por ejemplo lo que ocurre con el teléfono celular, que quienes vivimos la vida sin teléfono celular sabemos lo que significa ese cambio de gesto, ¿no? Es decir, es una pantomima completa nueva, es casi como, ¿no? Cuando uno piensa en Homo sapiens y en ¿no? ese famoso desplazamiento, ¿no? Desde abajo hacia arriba, ahora es como, entonces digo, ahí hay una capacidad del capitalismo, digamos, que toca un nivel antropológico. Por lo tanto, es necesario dar cuenta de ese nivel antropológico y un poco el planteo del libro tiene que ver con eso. Pero entonces vuelvo a la pregunta, nuevas instituciones. Acá la amiga hablaba de utopías. No, bueno, este es un libro utópico, pero al mismo tiempo también es un libro que dice, no, pero nuevas instituciones ya hay. O por lo menos hay experiencias que nos dan pistas, que nos dan claves muy, muy importantes. En Argentina hay una que es fundante de cualquiera que, como yo, hace 20 años se dedica a la política de base, política social en distintos frentes. Es la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo. Madres de Plaza de Mayo en Argentina es una nueva institución. Ustedes dirán, bueno, nació en el 77. Sí, pero nueva no es una palabra que designa un hecho cronológico, sino designa un tipo de vitalidad, sino designa
¿no? Una forma de ser y estar en el mundo, y una forma de fundar también prácticas que se pueden sostener en el tiempo y que no tienen que ver con el pacto originario de que deponemos libertad para obtener seguridad, ¿no? Esa es la legitimidad finalmente que le da el poder al Estado de decir, bueno, tengo el monopolio de la fuerza, digamos, ¿no? Pero bueno, hay otra legitimidad que sabemos, que es la de poderes fácticos económicos que dicen, bueno, yo hago lo que quiero porque en realidad produzco rendimiento, digamos, ¿no? Es decir, es otra legitimidad. Entonces, entre esas dos, ¿no? Y la Madre de Plaza de Mayo se volvieron un hecho absolutamente demencial para la Argentina en ese momento, porque imagínense que una dictadura ultracatólica como aquella, ¿no? De la cual la Iglesia Católica Argentina fue cómplice, la cúpula empresarial fue cómplice, y otros sectores fueron cómplices. Bueno, la madre y la madre de familia era una institución absolutamente valorada, digamos, ¿no? Y que esa misma madre, como dice nuestra compañera Laura Klein, una de las feministas que en la década de los 80 escribió el primer texto sobre las madres de Plaza de Mayo, en clave feminista, dice las madres se fueron de madre. Bueno, son el anticristo de la dictadura, digamos, no las madres, porque llevaron el lugar de la madre, ¿no? Es decir, el lugar de un dolor que podría haberse transformado básicamente en una especie de, para los psicoanalistas, ¿no? de goce dentro de la casa y de victimismo, no, lo llevaron a la esfera pública, ¿no? Y hicieron de ese dolor y de una fragilidad conmovedora, porque en definitiva un grupo de señoras mayores dando vueltas alrededor frente al poder del aparato de un Estado que desaparecía gente, y uno dice, bueno, ¿y cómo es que no se atrevieron, a pesar de que desaparecieron a una, pero aún desapareciendo a una, digamos, no pudieron? Bueno, hay algo, una clave en la fragilidad, que cambia el paradigma de los movimientos revolucionarios, que son todos viriles, que son todos potentes. Es decir, las madres ahí alteraron, ¿no? Algo radicalmente y se volvieron una institución. Las madres de Plaza de Mayo, para que ustedes tengan idea, fundaron un reflejo argentino. En 2017, Macri había ganado las elecciones. Macri sería como una especie de Berlusconi argentino, para hacerlo rápido. Habría ganado las elecciones en 2016. En 2017, 2 jueces que intentó meter por decreto en la Corte Suprema, después, bueno, lo hicieron por el Parlamento con el voto de buena parte del peronismo. Yo tengo todos los nombres anotados ahí. Es como un juego de los dardos, ¿no? Que uno tiene en la casa. Y bueno, estos jueces de la Corte Suprema quisieron que un régimen que corre para cualquier detenido corriente, ¿no? Que es el 2x1, que es, bueno, por el buen comportamiento, computarle por cada año de prisión 2 años, aplicarlo a los genocidas autores de delitos de lesa humanidad. Bueno, en la sociedad argentina que había votado a Macri y que lo sostenía, salió masivamente a la calle y no se pudo hacer el 2x1. Es un reflejo, es decir, es algo que está instituido y que ni siquiera en un contexto de un gobierno de derecha y todo, que después además ganó la elección intermedia, ¿no? No pudieron. Bueno, hay algo ahí, hay una clave, digamos, en las madres. Entonces yo empiezo a buscar ejemplos absolutamente dispares, porque nuevas instituciones se dicen plural, justamente porque no se fundan en el uno, no se fundan en una legitimidad que en última instancia verifica, que en última instancia bendice, ¿no? Sino que nuevas instituciones solamente funcionan en red y solamente funcionan en relación a la singularidad de una experiencia concreta que es un universal concreto, porque las madres son universales no en el sentido de que como una moral se imponen a todo el mundo, sino que se ofrecen a todo el mundo. Es decir, es una disponibilidad que cualquiera que quisiera de alguna manera agarrar algo de ahí podría hacerlo. Digamos, es un tipo de universalidad distinto a la universalidad abstracta, digamos. Nosotros llamamos universalidad concreta. Hay un montón de cosas, digamos, en los libros, estos, y por supuesto lo podría reproducir en este corto tiempo, y con 16 grados de alcohol, porque me tomé una de 6 grados después de la de 10. Entonces, diría, digamos, que la renta básica es uno de los ejemplos que aparece en el libro, aparte de que está el libro de la renta básica, ¿no? Que aparece en el libro como una nueva institución. Es decir, pensar la renta básica no como un hecho más de la asistencia del Estado, pensar la renta básica no básicamente como una erogación que funciona bajo el orden de las instituciones modernas, sino construir un imaginario político de la renta básica como nueva institución que no solo se da en términos individuales, como decía la compañera, y que yo estoy de acuerdo con todo lo que planteó, pero diría que
la piedra más adelante que tendríamos que tirar, como hace el personaje de la película de Tarkovsky, ¿no? De Stalker, que va tirando la piedra en un terreno incierto para avanzar un poco más, la piedra que tenemos que tirar es la de pensar en sujetos políticos colectivos que se apropian de esta renta básica y que se subjetivan en ese sentido. Esos sujetos políticos pueden ser mujeres que son víctimas de violencia de género, movimiento estudiantil, movimientos migrantes. Por supuesto que en las luchas feministas en los 70 ya marcaban la necesidad de reconocer un trabajo no reconocido, pero que hoy sería extensible a toda la sociedad, porque ya no son solo las tareas de cuidado, sino hoy realizamos todos los días tareas, actividades que no consideramos trabajo, pero que gracias a ellas se reproduce la sociedad y que no tienen ningún tipo de reconocimiento y que por lo tanto deben ser reconocidas, pero no se deben ser reconocidas por alguien que está en algún lugar jerárquico por encima de nosotros, sino que deben formar parte de un gesto de autorreconocimiento. Y en ese sentido, la renta básica, desde nuestro punto de vista, es un gesto de autorreconocimiento social, por supuesto, de actividad humana que produce valor y gracias a la cual la sociedad se reproduce y que no es reconocida, entre otras cosas. Pero además, creemos que no sería descabellado pensar en un modelo de cogestión de la renta básica, que no tiene que venir de ninguna oficina, de ningún funcionario gris, porque además el Estado no tiene más la capacidad de producir sentido, de donar sentido. El Estado se desplazó, es un actor más. Eso lo sabemos, digo, por ahí, la experiencia de Daniel es mejor que la nuestra en Argentina, pero en Argentina lo tenemos muy claro. En el 2020, y voy a terminando, el presidente, que ya no es más presidente, Alberto Fernández, hoy es un depurado, el presidente es un lobista de la embajada norteamericana que se llama Sergio Massa, que por cierto yo que formé parte de la construcción del Frente de Todos, al cual voté, cuando tuve la oportunidad de cortar boleta, saqué a Sergio Massa, o sea que hoy me gobierna alguien a quien yo otro voté, pero en definitiva, digo, Alberto Fernández, cuando era presidente en el 2020, en el momento más cruento de la pandemia, saca un decreto para prohibir los despidos. La empresa Techin, una de las más importantes de la Argentina, un monopolio del acero, del aluminio, espera a que salga el decreto, sale el decreto y despide 1.500 trabajadores. ¿Y pasó algo? No pasó nada. Porque el gobierno era tibio, ya no tiene sentido ponerse a criticar al gobierno que era tibio. Es que ya los gobiernos no pueden tanto. Pueden algo y son un actor muy potente. Y es necesario de alguna manera alimentarlo de alguna manera. Ahora, yo creo que una renta básica no puede depender ya de un gobierno que no puede ni siquiera sacar un decreto. Una renta básica tiene que ser cogestión, construcción de una red heterogénea de actores que sean capaces de apropiársela y de sostenerla en el tiempo, es decir, una nueva institución.